Muy bien, seamos sinceros. La WWE es probablemente la forma de entretenimiento más extraña e inusual del planeta. Justo cuando crees que no pueden emitir una historia o segmento más polémico que el emitido la semana anterior, de alguna manera se las arreglan para superarlo. Pero todos estamos de acuerdo en que algunos de ellos han sido de mal gusto. Por eso hoy vamos a hablar de los momentos más impactantes en los que la WWE se pasó de la raya. La WWE ha tomado muchas decisiones creativas cuestionables a lo largo de los años, pero a veces no solo cruzan la línea, sino que la borran. Empecemos con un momento que fue simplemente incómodo de ver. El legendario Jim Ross es uno de los comentaristas más queridos de la historia de la lucha libre. Ahora, Jim Ross es una leyenda, la voz de una generación. El tipo que nos dio algunas de las llamadas más icónicas en la historia de la lucha libre. Después de todo, podía hacer que las cosas más simples sonaran épicas. Pero entre bastidores, tenía una relación complicada con Vince McMahon. Durante años, Vince tenía la extraña costumbre de humillar a Jim Ross en la televisión. Lo puso en tramas vergonzosas, lo hizo golpear, despedir y humillar más veces de las que cualquiera podría contar. Pero en 2012, WWE fue demasiado lejos. Durante un episodio de Monday Night Raw, emitieron un sketch en el que Vince McMahon se burlaba de la batalla en la vida real de JR contra la parálisis de Bell, una grave enfermedad que causa parálisis facial. No se trataba de una broma de poca monta. Vince exageraba las expresiones faciales de JR, arrastraba las palabras y se burlaba de la forma en que la parálisis de Bell afectaba a su cara. De alguna manera se las arreglaron para convertir una condición médica de la vida real en una broma de mal gusto. Los fans no se reían, y JR tampoco. No era una historia, no conducía a un combate. Era solo Vince disfrutando humillando públicamente a alguien que había dado años de su vida a la WWE. JR ni siquiera estaba en TV en ese momento. WWE acababa de despedirlo de su papel en pantalla, otra vez. Así que esto fue Vince pateando al hombre mientras ya estaba en el suelo. Los fans lo odiaron, y también la gente detrás del escenario. Hasta el día de hoy, Jim Ross no lo ha olvidado. En entrevistas, ha admitido que ese momento le dolió de verdad, no solo profesionalmente, sino personalmente. Piénsalo, trabajas para una empresa durante décadas, te conviertes en una de las voces más respetadas del negocio. Y en lugar de ser apreciado, el jefe sale en televisión y se burla de tu condición médica. Y la peor parte, Vince nunca se disculpó. JR ha dicho muchas veces que Vince nunca le dijo que se arrepentía de haberlo hecho. Fue pura humillación despiadada. Incluso para la WWE, esto fue repugnante. Todo fue cruel y mezquino. Hasta el día de hoy, sigue siendo uno de los segmentos más ofensivos de la WWE. Pero bueno, no fue la última vez que WWE decidió sobrepasar los límites del mal gusto. La WWE nunca ha sido tímida a la hora de utilizar tragedias de la vida real para alimentar sus argumentos. Pero en 2006, lo llevaron a un nivel completamente nuevo. Eddie Guerrero falleció trágicamente el 13 de noviembre de 2005. Su muerte conmocionó a todo el mundo y dejó desolados a sus fans, luchadores y amigos más cercanos. Eddie no era solo uno de los favoritos de los fans, era un líder muy querido en los vestuarios, y la WWE hizo lo que suele hacer tras la muerte de una leyenda, dedicarle homenajes y emotivos vídeos. Pero solo unos meses más tarde, lo arruinaron al explotar su muerte para obtener calor barato. Rey Mysterio, que era el mejor amigo de Eddie antes de su muerte, estaba en medio de una campaña que pretendía honrar el legado de Eddie. WWE se estaba preparando para WrestleMania 22, donde Rey estaba tratando de ganar el campeonato mundial de peso pesado por Eddie. Los fans lo apoyaban, y a todos les encantaba la idea de Rey luchando por la memoria de Eddie.
Pero entonces llegó Randy Orton. Orton, que estaba peleando con Mysterio en ese momento, decidió llevar las cosas a un nivel completamente diferente. En lugar de limitarse a interpretar el clásico papel de heel, WWE le dio una de las líneas más repugnantes jamás escritas en la historia de la lucha libre. En un episodio de SmackDown de febrero de 2006, durante una acalorada promo, Randy Orton miró a Rey Mysterio fijamente a los ojos y le dijo fríamente: Eddie no está ahí arriba, Eddie está ahí abajo, en el infierno. Sí, esto realmente sucedió. La multitud inmediatamente se volvió contra Orton de una manera que no era solo heel heat, esto era disgusto real. La gente no estaba abucheando porque querían ver a Rey vengarse. Eddie ain't in heaven. Estaban abucheando porque WWE había ido demasiado lejos. Y seamos realistas, ¿cuál era el punto de esto? Rey Mysterio ya estaba acabado. Los fans estaban detrás de él. Él no necesitaba que WWE explotara la muerte de Eddie solo para hacer su historia de WrestleMania emotiva. No fueron solo los fans quienes lo odiaron, tampoco. Chavo, sobrino de Eddie, reveló más tarde que la familia Guerrero no estaba nada contenta con esta historia. Sentían que WWE se estaba aprovechando de la muerte de Eddie de la peor manera posible, y no se equivocaban. El propio Orton ha admitido desde entonces que se arrepiente de haber dicho esa frase. En una entrevista años más tarde, Orton dijo que solo estaba siguiendo órdenes, pero mirando hacia atrás, deseaba no haberlo dicho nunca. Entendió por qué molestó a tanta gente y admitió que fue una de las peores cosas que la WWE le había preparado. A la WWE siempre le ha gustado ir más allá de los límites en lo que respecta a las historias, pero a veces, en lugar de ofrecernos un drama convincente, se limitan a darnos basura incómoda, y nada lo demuestra mejor que la extraña historia de Torrie Wilson, Dawn Marie y Al Wilson, el padre de Torrie en la vida real. En 2002, Torrie Wilson era una de las estrellas femeninas más importantes de SmackDown, pero por alguna razón, la WWE decidió incluirla en uno de los ángulos más ridículos al estilo de las telenovelas. Todo empezó cuando Dawn Marie, en el papel de una villana manipuladora y seductora, se obsesionó de repente con Torrie. No dejaba de insinuar que sentía algo por Torrie, y cada vez que aparecían juntas en pantalla, lo hacía de forma incómoda y sugerente. Pero en lugar de enemistarse con Torrie como una rival normal, Dawn decidió darle donde más le dolía, seduciendo a su padre en la vida real, Al Wilson. La WWE no contrató a un actor para interpretar a su padre, sino que utilizó a su verdadero padre en este lío. Y si ya te estás descojonando, créeme, la cosa empeora. WWE guionizó un romance entre Dawn Marie y Al Wilson, que dio lugar a algunos de los segmentos televisivos más incómodos de la historia. Dawn Marie seducía constantemente al padre de Torrie, haciendo comentarios sugerentes mientras Torrie se veía obligada a mirar. Pero como algunos de vosotros sabéis, la cosa no acabó ahí. Dawn no solo sedujo a Al, sino que WWE emitió varios segmentos en los que representaban su relación, besándose en cámara y poniéndose demasiado cariñosos delante de una horrorizada Torrie. Luego, como si esto no fuera lo suficientemente asqueroso, Dawn convenció a Al Wilson para que se casara con ella, lo que significó que WWE organizó un segmento de boda para ellos en SmackDown. Un detalle interesante de su boda fue la elección de sus atuendos, o la falta de ellos, ya que se casaron en ropa interior. You may kiss your bride. Well, that'll go seal the deal, Cole. Oh, there you go. Oh, mencioné que el padre de Torrie tenía 60 años en ese momento. De todos modos, luego siguieron la boda emitiendo un segmento de Luna de Miel. Al Wilson y Dawn Marie estaban juntos en la cama, gimiendo, riéndose y pasándoselo en grande. Poco después de su luna de miel, WWE nos dijo que Al Wilson estaba muerto. Ahora tu primera suposición podría ser pensar que sucedió debido a la vejez. Después de todo, el Padre Tiempo es invicto y se pone al día con todo el mundo. O tal vez estaba luchando contra una enfermedad grave. Serían razones lógicas. Pero la WWE no hace las cosas así. La causa de la muerte de Al Wilson
fue que, al parecer, él y Dawn Marie se divirtieron demasiado en su luna de miel y murió de agotamiento. Sí, el padre de una luchadora murió por tener demasiado sexo con su rival. La WWE obligó a Torrie a salir en TV y vender la idea de que su padre acababa de morir. Hicieron que Dawn Marie apareciera en su funeral, burlándose de Torrie, fingiendo ser una viuda afligida y culpando a Torrie de su muerte. Todo era tan extraño que los fans se sintieron aliviados cuando WWE finalmente abandonó la historia. Años más tarde, Torrie admitió que pensaba que la historia era horrible y que solo la siguió porque sentía que no tenía otra opción. No era impactante ni atrevida, simplemente era malo. Pero si pensabas que era la peor boda de la WWE, piénsalo otra vez. Imagina esto, es 1999 y la WWE está impulsando la idea de que Stephanie, la inocente hija de Vince McMahon, está a punto de casarse con Test en una romántica historia de amor. Como en cualquier otra boda de la WWE, ciertamente nada podría salir mal aquí y la pareja viviría feliz para siempre. Sin embargo, durante el gran día, Triple H se coló en la ceremonia con una impactante revelación. The Game sacó imágenes de él y Stephanie casándose en una capilla de Las Vegas. Ahora, antes de empezar a avergonzar a Steph y expresar tu indignación por su infidelidad, probablemente deberías saber un dato importante. Stephanie estaba inconsciente todo el tiempo. Sí, Triple H drogó a la hija de su jefe y la obligó a casarse. No solo eso, sino que The Game también se aseguró de decirle al público y a Vince McMahon que él y Steph consumaron el matrimonio esa noche. Sí, los 90 eran salvajes, y tan extraño como la historia en la pantalla era fuera de la pantalla, las cosas eran igual de interesante. Esto eventualmente llevó a Stephanie no solo a enamorarse de Triple H en la televisión, sino también de Paul Levesque en la vida real. Yikes. Hablando de McMahons haciendo cosas salvajes en la televisión en vivo, nadie en la familia ha ido más lejos que el propio The Genetic Jackhammer, Vinnie Mac. Después de todo, al patriarca siempre le ha gustado predicar con el ejemplo, incluso si ese ejemplo era cuestionable, por decirlo menos. Durante la edición de 2005 de Survivor Series, Vince estaba en pleno modo jefe fuera de onda, caminando entre bastidores en un segmento en el que aparecía el campeón de la WWE, John Cena. Vince, intentando parecer guay de la forma más incómoda posible, se vuelve hacia Cena y le pregunta "What's good in the hood?" antes de continuar diciéndole al campeón "Keep it up, my..." Sí, el presidente de la junta de una empresa que vale miles de millones de dólares. Pero esperen, hay más. Para hacerlo aún peor, Vince tenía a Booker T y su esposa Sharmell de pie cerca, obligados a vender el momento como una broma. En el personaje, un desconcertado Booker T pronunció su característico eslogan "Dime que no acaba de decir eso", pero ni siquiera su actuación pudo ocultar lo espeluznante que fue este segmento. Por no mencionar que el hombre que aprobó la decisión de emitir este segmento fue el mismo que pronunció la frase en pantalla. Esto no era una historia, no estaban construyendo un feudo o la creación de cualquier cosa para un partido. Esto fue solo Vince McMahon, pensando que sería divertido dejar caer la N-word en la televisión en vivo. Eso es lo que hace de este uno de los momentos más insensibles que WWE ha emitido. Seguramente no puede ser peor que eso, ¿verdad? Bueno, el padre de The Big Show falleció en 1999. Entonces, ¿qué hizo WWE? Guionizaron una historia en la que The Big Boss Man se burlaba del dolor de The Big Show y no se detuvieron ahí. Durante un segmento real del funeral, The Big Boss Man llegó en un coche de policía, ató cadenas al ataúd y lo arrastró mientras The Big Show se aferraba a él, tratando de detenerlo. Supongo que esto se suponía que era entretenido de alguna manera, pero todo el mundo en casa, obviamente, solo lo encontró incómodo de ver. Ver a The Big Show, que en realidad había perdido a su padre, involucrado de esta manera, se sentía mal en todos los niveles. Sin embargo, la WWE siguió adelante. En su podcast Something to Wrestle With, Bruce Prichard habló del infame segmento. Recordó haber recibido una llamada de Vince McMahon durante el fin de semana, pidiéndole que supervisara el rodaje en un cementerio. Prichard señaló que la producción se volvió cada vez más caótica, sobre todo porque rodaron en un cementerio activo con servicios reales. Incluso utilizaron un coche de policía equipado con un altavoz. El rodaje perturbó el recinto y se prohibió a la empresa volver a utilizar ese cementerio,
Pero la WWE no aprendió ninguna lección de esto. En 2004, Muhammad Hassan debutó en la WWE y lo presentaron como un árabe americano que se sentía perseguido en los Estados Unidos tras el 11S. Sus promos no eran las típicas de un luchador árabe americano. Sus promos no eran los típicos monólogos de villano. No ondeaba una bandera extranjera ni hacía trampas para ganar. Simplemente estaba enfadado por cómo le trataban. Y, sinceramente, funcionó. Hassan consiguió un gran calor de la multitud solo por existir. Pero WWE, siendo WWE, no podían dejar que un personaje como este se quedara en tierra. En 2005, Hassan había estado luchando con The Undertaker y en el episodio del 7 de julio de SmackDown, WWE reservó un segmento que se convertiría en uno de los más infames en la historia de la compañía. Después de que The Deadman derribara al manager de Hassan, Daivari, en un combate, Hassan cayó de rodillas en la rampa de entrada, con las manos levantadas en señal de oración. Las luces se apagaron, la música cambió, y de repente, 5 hombres enmascarados irrumpieron en el ring. No eran unos enmascarados cualquiera. Iban vestidos con pasamontañas negros y pantalones de camuflaje, con un sospechoso aspecto de terroristas. Emboscaron a The Undertaker, golpeándolo con palos, estrangulándolo con una cuerda de piano, y luego, en un momento sacado directamente de un vídeo de propaganda extremista, levantaron el cuerpo inconsciente de Daivari por encima de sus cabezas y se lo llevaron como a un mártir. Ahora, un segmento como este por sí mismo ya suscitaría cierta controversia, pero el momento es lo que lo hizo aún peor. Ese mismo día se produjeron los atentados de Londres, un ataque terrorista real que mató a 52 personas e hirió a cientos más. Fue una tragedia mundial y WWE pensó que estaba bien emitir este segmento sin editar en SmackDown esa noche. Los fans se horrorizaron y los medios de comunicación estallaron con reacciones en contra, y la cadena UPN estaban furiosos. Inmediatamente exigieron a WWE que retirara a Hassan de la televisión. La WWE trató de esconderlo bajo la alfombra, haciendo que Undertaker demoliera a Hassan en el Great American Bash, lanzándole una powerbomb a través del escenario en lo que se convertiría en la última aparición de Hassan en la WWE. Después de eso, nunca se le volvió a ver. ¿Sabes lo que es tan extraño de esto? El hombre que representaba al personaje de Muhammad Hassan, Mark Copani, ni siquiera era de Oriente Medio, solo era un italoamericano que interpretaba un papel. Y ahora su carrera como luchador ha sido destruida por culpa de la imprudente toma de decisiones de la WWE. Antes de esto, Hassan estaba recibiendo un gran empuje. Incluso se hablaba de que derrotaría a Batista y ganaría el campeonato mundial de peso pesado en SummerSlam. Pero debido a que WWE fue demasiado lejos, todo eso fue borrado. Muhammad Hassan podría haber sido uno de los villanos más odiados de la WWE, de una manera que realmente tuviera sentido. Pero WWE lo convirtió en una controversia de la vida real y mató su carrera antes de que realmente comenzara. Sin embargo, no era la primera vez que la WWE se metía con la violencia cuestionable. En 1991, Jake "The Snake" Roberts estaba en modo villano. Ya había abandonado su antigua babyface y se había convertido en un psicópata, atacando a Randy Savage en uno de los combates más inquietantes de la época. Pero nada podría haber preparado a los aficionados para lo que sucedió en el episodio del 23 de noviembre de WWE Superstars. En lo que parecía una noche más de lucha libre a la vieja usanza, Jake Roberts, de pie en medio del ring, metió la mano en su característica bolsa de lona y sacó su cobra de verdad. Randy Savage se revolvió tratando de zafarse, pero Jake Roberts mantuvo a la serpiente en su sitio, asegurándose de que las cámaras captaran claramente cómo se aferraba a su brazo. No se trataba de un efecto especial de Hollywood, ni de una serpiente de goma con sangre falsa. Era una pitón viva que hundía sus colmillos en la carne del Macho Man. La gente en la arena estaba perdiendo la cabeza. Los niños lloraban, los comentaristas gritaban, y los luchadores en el backstage no tenían idea de hasta dónde estaba llegando esto. Ahora, aquí está el truco. Se suponía que la serpiente estaba desvenomizada, pero nadie sabía si el procedimiento había funcionado. Así que cuando la serpiente hundió sus
sus dientes en el brazo de Savage y se negó a soltarlo. Incluso Jake Roberts empezó a asustarse. Después de lo que pareció una eternidad, la cobra finalmente se soltó, dejando el brazo de Savage hinchado y cubierto de marcas de pinchazos. Las cámaras cortaron y el personal médico se apresuró a ver cómo estaba. Si te preguntas qué hizo Savage después, se rió y volvió al trabajo. Randy Savage insistió en que esto había sucedido. Antes del segmento, se negó a hacer el ángulo, a menos que estuviera absolutamente seguro de que la serpiente no era venenosa. Así que hizo que Jake dejara que la cobra le mordiera primero en el backstage. Sí, Jake Roberts tomó una mordedura de prueba de su propia cobra antes del espectáculo para demostrar a Savage que era seguro. Hablando de compromiso con el negocio, el espectáculo fue tan perturbador que la WWE tuvo problemas con la Comisión Atlética del Estado de Nueva York, que prohibió a Jake Roberts volver a utilizar serpientes en su espectáculo. Jake admitió más tarde que nunca antes había visto a la serpiente actuar de forma tan agresiva y dijo, simplemente no se soltaba, hablando de momentos incómodos. En 2006, Edge estaba en el punto álgido de su carrera como heel. Después de que John Cena defendiera el título de la WWE en un sangriento combate en la cámara de eliminación, Edge cobró el primer contrato de Money in the Bank y robó el título en una de las mayores sorpresas de la época. Normalmente, la noche después de que el villano gane el título, hace una promo recordando a todo el mundo lo grande que es. Sin embargo, eso no fue lo que ocurrió después de New Year's Revolution. Después de que Edge ganara, Vince McMahon reservó una celebración de sexo en vivo en el ring con Lita y la Rated R Superstar. Colocaron una enorme cama en el centro del ring, dando a entender que Edge y Lita lo harían. Luego procedieron a tener lo que WWE anunció como una celebración de sexo en vivo. Sí, así lo llamaron. La idea era simple. Edge, el arrogante nuevo campeón, y Lita, su igualmente odiada novia, iban a desnudarse frente a una audiencia en vivo y, celebrar sugestivamente la gran victoria de Edge. Lita, en lencería, se metió bajo las sábanas con Edge, que solo llevaba calzoncillos, y se revolcaron en directo mientras las cámaras enfocaban la acción. De hecho, uno de los pechos de Lita se mostró accidentalmente. La gente en la multitud estaba perdiendo la cabeza, al igual que Jerry Lawler en la mesa de comentarios. Todo el tiempo Jim Ross torpemente trataba de actuar como si esto fuera normal. ¿Y el resto de nosotros? Estábamos allí sentados preguntándonos si realmente estábamos viendo WWE o si habíamos cambiado de canal por accidente. Ahora, lo que mucha gente no sabe es que Lita estaba extremadamente incómoda con todo el segmento. En la vida real, ella estaba en contra de hacerlo. Ella, Edge y Cena se lo expresaron a Vince McMahon, pero Vince amenazó con despedir a Lita si no lo hacía. Es por eso que ella estaba visiblemente incómoda y honestamente también lo estaba todo el mundo mirando. Por suerte, la celebración no duró mucho. Justo cuando las cosas se estaban calentando demasiado, John Cena irrumpió en el ring y puso fin a todo el asunto, atacando a Edge y consiguiendo una gran reacción de la multitud. Este segmento es una de las principales razones por las que Lita abandonó la WWE un año después. ¿Y quién puede culparla? Aunque las audiencias se dispararon esa noche, es un momento que a la empresa le encantaría borrar de la historia. Por desgracia para ellos, Internet nunca olvida. Pero ni siquiera esa fue la peor decisión de la WWE. Si has sido un fan de la lucha libre por un tiempo, has visto tu parte justa de malas historias de la WWE. Pero nada, y quiero decir nada, se acerca a Katie Vick. No era solo una mala historia, era repugnante. En 2002, la WWE estaba inmersa en la era de la agresión despiadada. Triple H estaba en medio de su reinado de terror y Kane todavía lucía su icónica máscara. En ese momento, los dos estaban luchando por el campeonato mundial de peso pesado, pero WWE quería hacer las cosas personales. En lugar de organizar una rivalidad intensa y descarnada, nos ofrecieron un auténtico choque de trenes. Todo comenzó cuando Triple H hizo una promo en Raw, afirmando que Kane tenía un oscuro secreto de su pasado. ¿Cuál era esta gran revelación? Según Triple H, Kane había matado a una exnovia llamada Katie Vick en un accidente de coche. Pero espera, se pone peor, mucho peor. Triple H no solo acusó a Kane de homicidio vehicular, sino que de
The Game llegó a sugerir que Kane había hecho, bueno, digamos que algo extremadamente perturbador con el cuerpo de Katie después de su muerte, y uno pensaría que eso sería lo más lejos que llegarían, ¿verdad? Pues no, la sutileza no estaba en el vocabulario de la WWE en 2002. Por eso, a la semana siguiente, Triple H decidió recrear lo sucedido, y aquí es donde las cosas realmente cruzaron la línea. WWE emitió un segmento pregrabado de Triple H con la máscara de Kane, de pie sobre un ataúd con un maniquí dentro, que se suponía que representaba a Katie Vick, y entonces se metió dentro del ataúd. ¿Qué pasó después? Pues Triple H simuló algo tan repugnante que dejó en shock a los fans, a los luchadores e incluso al propio equipo de producción de la WWE, Necrofilia. Incluso Jerry Lawler, que estaba de comentarista, no podía creer lo que estaba viendo, calificándolo de repugnante. La reacción de los fans, indignación total. WWE empezó a recibir quejas y los ejecutivos de la cadena no estaban contentos. Incluso los luchadores entre bastidores pensaron que esto era ir demasiado lejos. La reacción fue tan negativa que WWE no tuvo más remedio que abandonar la historia y hacer como si nunca hubiera sucedido. Lo más loco, Vince McMahon realmente pensó que esto era gracioso. Según los informes, Vince se reía histéricamente mientras veía el segmento entre bastidores, convencido de que sería entretenido para la televisión. Pero para todos los demás, era la cosa más repugnante que la empresa había hecho nunca. ¿Cuál de estos momentos de la WWE te parece el más insípido? Déjanos tu opinión en la sección de comentarios y antes de irte, no olvides darle a me gusta a este video y suscribirte a Ring Rivals para no perderte los próximos.